Casi las 9 de la mañana, seguimos con más Arriba Gente y ya nos metemos en nuestra primera entrevista. Un estudio del Instituto Pasteur junto al Ministerio de Salud Pública y la Universidad de la República, basado en 500 muestras de casos positivos de coronavirus, determinó que el 89% de las muestras analizadas corresponden a la variante P1 de coronavirus. Para conocer los detalles recibimos al doctor en Ciencias Biológicas, Gregorio Iraola, responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur, integrante del grupo de trabajo interinstitucional que llevó adelante esta investigación. Buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Para comenzar un poco contextualizando, ¿a qué tiempo corresponden estas muestras analizadas? Bien, en realidad el grupo de trabajo interinstitucional se gestó durante febrero y comenzó a trabajar ya analizando muestras desde la primera semana de marzo. Entonces, desde esa semana, mejor dicho, desde la última de febrero, es desde cuando nosotros detectamos por primera vez la variante P1 en Uruguay, y semana tras semana, al analizar más muestras, lo que veníamos observando era un crecimiento sostenido en la prevalencia de esta variante con respecto a otras en Uruguay. Pero dado que el trabajo del grupo interinstitucional requiere la toma de muestras en todo el país y el análisis de esas muestras de forma sistematizada en el Instituto Pasteur en Montevideo, lo que decidimos hacer fue mejorar el diseño del plan de muestreo para tener una mayor representatividad y una potencia estadística mejor de la que veníamos teniendo, para poder estimar con más certeza cuál era la prevalencia de esta variante en Uruguay. Y eso fue lo que se hizo la semana pasada, donde se procesaron aproximadamente 600 muestras que fueron tomadas durante 3 días específicos de la semana pasada en todo el país al mismo tiempo, y esos fueron los resultados que estamos comunicando, de un 89% de casos causados por la variante P1, aunque, como te decía, este trabajo viene desde principios de marzo. Gregorio, la preponderancia de esta variante, con las características que conocemos que tiene más es más contagiosa, ¿podría explicar la actual situación de circulación y de presencia de coronavirus en nuestro país, con números que nos está costando mucho bajar? Sí, sin duda tiene un componente que creemos que se debe a esta variante. Igualmente, no parece ser el único, porque, como te decía, nosotros tenemos estimaciones que hablan de que la variante P1 ingresó al Uruguay en febrero, y nosotros en febrero ya teníamos una situación bastante complicada. De hecho, la situación se empezó a complicar más a fines de diciembre, durante las fiestas, después de las fiestas prácticamente. Entonces, lo que nosotros estamos viendo al día de hoy podemos hipotetizar es que lo que sucedió para que Uruguay pasara de ser un país modelo donde no había casos prácticamente, a tener una situación de crecimiento exponencial y mucho más complicada, fue una combinación de factores comportamentales de la población, sumado a factores biológicos causados por la aparición de las variantes de preocupación y en particular la introducción de P1 a Uruguay. Gregorio, desde hace ya unas cuantas semanas atrás que en Arriba Gente veníamos realizando diferentes entrevistas a propósito de la forma en que se estaba comportando, esto dicho entre comillas, esta variante P1. Desde la aparición, que recuerdo que las noticias que dábamos era de que tenía todavía una muy baja incidencia, que había aparecido en algunos departamentos del país, no en todos, siempre haciéndonos los científicos la advertencia, nosotros los periodistas, de que hablábamos de muestras. Lo que sí podemos decir, me da la sensación en este momento, es que más allá
de que en aquel momento se tuviera cautela como para hablar de una prevalencia de la P1 en los contagios, evidentemente ahora ya es una realidad. Es decir, las cifras y la rapidez con la que se ha multiplicado daría la sensación de que evidentemente es la variante de mayor circulación en nuestro país. Sí, eso no parece haber dudas. De hecho, como tú bien decías, imagínense que a fines de febrero, principios de marzo, teníamos básicamente la ausencia de la variante P1 en Uruguay, y un mes y medio después, es decir, a mediados, fines de abril, llegamos a estos números que estamos mostrando ahora, que superan o casi llegan al 90% de casos causados por esta variante, y que no solo eso, sino que tenemos casos en todos los departamentos. Por tanto, como decía anteriormente, creemos que hay una incidencia de P1 en lo que es la dinámica de la epidemia. Si bien hay muchos factores jugando, ¿no? Porque tenemos todo el tema de P1 en sí mismo, tenemos las vacunas que van a comenzar a hacer su efecto, esperemos, y tenemos también los factores no terapéuticos, digamos, de las medidas que el gobierno ha exhortado a la gente a no moverse, a quedarse, a contactarse con la menor cantidad posible de gente. Entonces, son varios factores, algunos que ayudan, otros que no. P1 es uno de los factores que no ayuda. Las vacunas y la reducción de la movilidad son factores que ayudan. Pero bueno, ahí en la balanza va a pesar más unos que otros, y eso es lo que estamos viendo en tiempo real. De hecho, el gran objetivo de este grupo de trabajo es monitorear genéticamente al virus en tiempo real. Nosotros hoy en día estamos procesando muestras cada semana que vienen de todo el país. Estamos secuenciando aproximadamente 100 casos de coronavirus seleccionados en base a criterios que nosotros establecimos de todo el país, y procesando varias cientos más de muestras con otros desarrollos que hemos realizado para poder también detectar la variante P1 y diferenciarla del resto sin necesidad de secuenciar el genoma. Entonces, ese monitoreo es fundamental también para poder establecer las tendencias que el virus va mostrando respecto, por un lado, a lo que pasa a nivel poblacional con los casos, y por otro lado, con lo que pasa a nivel genético con el virus en sí mismo. Y a propósito de este trabajo que vienen haciendo, ¿qué proyecciones, o capaz que ya tienen algún indicio? Lo pregunto en este sentido. Tenemos en marcha la vacunación, hay muchas personas con la primera dosis, hay muchas personas que han contraído el virus con la primera dosis de la vacuna, que no da una inmunidad absoluta. Esto podría propiciar, con el nivel de circulación que tenemos y parte de la población vacunada con una dosis, mutaciones, digamos, más fuertes del virus que podrían ser más peligrosas o más virulentas. Bueno, siempre la aparición de mutaciones, como veníamos diciendo desde el principio de esto, las mutaciones aparecen naturalmente. El tema es que entre más circulación del virus haya en la población, es decir, entre más descontrolada esté la circulación del virus en la población, la probabilidad de que alguna de esas mutaciones que aparecen naturalmente le confiera al virus una ventaja o una característica biológica nueva, como puede ser el aumento de la transmisibilidad, esa probabilidad aumenta. Por tanto, es fundamental poder controlar al virus, poder controlarlo y llevarlo a niveles de circulación que minimicen esa probabilidad. De hecho, las variantes, o al menos algunas de ellas, por ejemplo la británica
y la de Manaos, la P1, justamente han aparecido en países en momentos donde la circulación del virus estaba bastante descontrolada. El caso de Brasil lo conocemos bien, el caso del Reino Unido también durante muchos meses estuvo en graves problemas. Entonces, sí es verdad que entre más circule el virus en la población, se maximizan las probabilidades de que mutaciones que le confieran alguna característica biológica distinta puedan aparecer y diseminarse. De hecho, las últimas 2 semanas en Perú y en Ecuador, gracias a un trabajo similar al que nosotros estamos haciendo en Uruguay de monitoreo en tiempo real de las variantes, lograron detectar una nueva variante que ahora la están estudiando en esos países porque comenzaron a ver que rápidamente aumentó su frecuencia y bueno, podría llegar a tratarse de otra nueva variante de preocupación además de las que ya tenemos. Entonces, la única manera de darnos cuenta de eso es justamente estar mirando qué pasa con el virus a nivel genético de forma continua, como afortunadamente lo estamos pudiendo realizar en Uruguay. Con respecto al tema vacunación, Gregorio, tenemos claro, incluso por los antecedentes y por los estudios también que creo se han realizado específicamente sobre el tema en Brasil, que las vacunas que se están utilizando en nuestro país hasta el momento, que han sido la CoronaVac, la Pfizer-BioNTech y algunas dosis de AstraZeneca, son efectivas contra esta variante P1. Sí, la efectividad decrece, pero aún son lo suficientemente efectivas como para al menos evitar en forma muy significativa el ingreso a CTI, en otras palabras, el desarrollo de una presentación grave de la enfermedad. Bien. Que eso es lo fundamental, porque incluso cuando no hablábamos de las variantes, sí sabíamos que las vacunas en realidad no previenen el contagio. O sea, hay muy pocas vacunas que previenen el contagio. Lo que sí hacen las vacunas es, si una persona se contagia, evitar o bien que desarrolle la enfermedad sintomática o que los síntomas sean mucho más leves a que si no estuviera vacunado. Y en el caso de SARS-CoV-2, lo más importante es que las vacunas logren evitar que la gente que se contagia termine siendo hospitalizada y termine requiriendo de cuidados intensivos. Y obviamente que termine evitando la muerte. De esto que decís, prácticamente se impone que las vacunas tendrán que ir actualizándose cada X cantidad de meses. Eso lo va a determinar la biología del virus. Si somos capaces de controlar las situaciones epidemiológicas que hoy en día tenemos en nuestros países, tal vez no sea necesario actualizar las vacunas, pero si surgen nuevas variantes y esas variantes muestran características biológicas nuevas y en concreto una capacidad de escapar a la respuesta inmune generada por las vacunas en mayor medida de lo que le hacen las variantes actuales, sí seguramente sea necesario que estas vacunas sean actualizadas como son actualizadas muchas vacunas que ya conocemos, ¿no? No es algo raro ni algo de temer que esto pueda suceder. De hecho, probablemente los fabricantes de vacunas hoy en día ya están pensando o trabajando en esto. Y ya para cerrar, cuando tú mencionas tener controlado el virus, ¿a qué cifras deberíamos llegar para pensar que tenemos controlada la pandemia o la circulación del virus? Tendríamos que llegar a Rs menores a 1 para asegurar que la epidemia no está creciendo en el país. Entonces, si logramos eso, si logramos que cada persona que se contagia no contagie a más de una persona, por decirlo en términos un poco más menos técnicos,
eso a la larga hace que la transmisión del virus se extinga o se aplane. Entonces, a eso necesitamos llegar. Bien. Muchísimas gracias por estos minutos y este diálogo con Arriba Gente. A ustedes, a las órdenes. Que tengan buen día. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Gregorio Iraola, responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur, integrante además del grupo multidisciplinario interinstitucional que llevó adelante esta investigación sobre la genómica del coronavirus en tiempo real.